Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de introducción al estudio del derecho del sábado 13 de noviembre de 2021, impartido a los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los 4 campus de la Universidad MAC. Continuamos con nuestro tema de la técnica jurídica y mencionábamos antes del corte lo que eran las fuentes formales del derecho. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son estas, por favor? Sería lo que serían las fuentes históricas. No. Fuentes... Fuentes formales. Ya, perdón. Lo que es el legislativo, jurisprudencial, reglamentario y consuetudinario. Consuetudinario, ¿cómo se dice? No, bueno, le atinaste a 2 por ahí. Cuando hablas de consuetudinario, estamos hablando de ¿qué? De costumbre. Acuérdense, derecho consuetudinario, ¿a qué se refiere? Aquellos actos repetitivos que conforman la costumbre. Y acuérdense que las fuentes formales nos van a servir para aquellos casos en que puede existir una laguna de la ley y haya que proceder a lo que es la integración para poder resolver el asunto. Mencionaste también el legislativo, estamos hablando de la ley, la jurisprudencia, también está por ahí. ¿Qué otro puede decir? Ya dijo su compañero, jurisprudencia, la ley, doctrina. la doctrina. Los ¿Qué es la doctrina? principios. A ver, Ariana, ¿qué es la doctrina? ¿Y un ejemplo? Disculpe, La doctrina. es donde varios juristas investigan para llegar a la conclusión de un tema. Ajá, dan sus opiniones respecto de un tema. Todo eso es doctrina. Cuando vimos la teoría pura del derecho, es doctrina también. Es una corriente de quién. ¿De quién era esa teoría pura del derecho? El que hizo la pirámide de la jerarquía de valores, ¿se acuerdan? Hans Kelsen. Hans Kelsen, eso lo van a ver toda su vida. Hans Kelsen. Perfecto, muy bien. Que ya mencionó su compañera acertadamente la doctrina. ¿Qué otra fuente formal podemos mencionar? Jenny. Poder ejecutivo. No, fuente formal. ¿Qué otra fuente formal? Acuérdense que cuando vimos las fuentes, vimos 3 tipos de fuentes: las históricas, las reales o materiales y las formales. Y describimos cada una. Estamos ahora enfocados en las fuentes formales porque son las que nos va a ayudar en caso de alguna de la ley. Brittany. Otra fuente formal y un ejemplo. A ver. La costumbre. La costumbre, ya lo había dicho su compañero cuando dijo de consuetudinario, dicho. El derecho consuetudinario, bueno, la costumbre es una repetición de actos o conductas que se dan y se consideran ya, como su nombre lo indica, algo común, algo de costumbre, pero para que pueda ser obligatoria se tiene que aceptar como tal por parte de la sociedad para que se pueda aplicar en un caso de integración. Muy bien, en la costumbre, ¿cuál otra? Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Perla, a ver. Profe, los principios generales del derecho. Muy Ese bien. es uno. Sí, un ejemplo de un principio que tú consideres. ¿Mm? Un ejemplo. Pues. Un principio de derecho.
El que Solo sé acusa, que son los enunciados normativos más generales. Un ejemplo. ¿sí? Jesús Ramírez dice que no, pero Jesús, si no puedes escribir en el chat. Si tienes problema con, aquellos que tengan su problema con su micrófono, pueden escribir al chat. Hay personas que, bueno, no solo ustedes, que si tienen algún problema en otros grupos, me escriben en el chat su observación, su pregunta y todo, o si quieren formular también alguna duda, levantan la manita ahí en su cuadrito, les doy el uso de la palabra, lo escriben y les doy respuesta. Por ejemplo, ¿quién estaba respondiendo la pregunta? Perla, ¿no? Natalia dice que tiene problemas con su internet, igual me pasa lo mismo, confused. Jóvenes, un principio general, por ejemplo, hay uno que si alguien les acusa de algo, ¿qué principio van a aplicar? A ver. El que acusa está obligado a qué? A ver. El que acusa está obligado a ¿Aprobarlo? aprobarlo, efectivamente. A veces en un pleito, oye, tú me robaste tal cosa, yo no he agarrado nada tuyo y que esto. Y bueno, eso me lo tienes que probar, es que no hay pruebas. Ah, entonces es tu palabra contra la mía, que cuando no hay pruebas. Pero es un principio, el que acusa está obligado a probar. El que es primero en tiempo es primero en derecho. También es otro principio general de derecho. Hay un sinfín de principios en esta ciencia del derecho. Por eso, efectivamente, los principios generales de derecho son otra fuente formal del derecho. Ya vimos entonces la costumbre, el derecho consuetudinario, por ahí mencionaba al inicio de estas preguntas. La doctrina también ya nos dijeron hasta qué consiste. Ya se tocó el tema también de la jurisprudencia, se tocó el tema de la ley, que es propiamente lo que se crea a través del proceso legislativo, la ley, la norma. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con la cuestión de la interpretación. Veíamos que hay varios tipos de interpretación, pero esto es tomando en cuenta determinados aspectos y viene la clasificación. Por ejemplo, según su fuente formal, la interpretación puede ser interpretación de la ley, interpretación de la costumbre jurídica, interpretación de los tratados internacionales, interpretación de los actos y contratos, interpretación de la sentencia judicial, etcétera, etcétera. Eso es según este tipo de clasificación. Pero si atendemos al intérprete, el que va a interpretar, entonces tenemos estos dos tipos de interpretación. Interpretación por vía de autoridad, que es la interpretación legal, la interpretación judicial o la interpretación administrativa, que la va a realizar una autoridad. También tenemos, atendiendo siempre según su intérprete, a la interpretación por vía privada, es la interpretación usual o la interpretación doctrinal. Eso también son según su intérprete. Ahora, si tenemos, según si su normador o intérprete sea el mismo, tenemos lo que es la interpretación auténtica, que es cuando la lleva a cabo la misma persona que creó una norma. Por ejemplo, si la norma que se va a interpretar es una ley, es auténtica si la hace, o sea, se hace la interpretación del legislador, que hizo la norma.
Tenemos también lo que es la interpretación no auténtica. La interpretación no auténtica cuando la realiza cualquier persona que no sea el autor de la norma, el que creó la norma. Hay otra clasificación de estas interpretaciones que es de acuerdo a sus resultados. Tenemos tres tipos de interpretación. La declarativa, que es aquella en que su sentido y alcance va a coincidir con su tenor literal a lo que dice el texto de la norma que se trate. Tenemos una interpretación extensiva, que es aquella en que del sentido y alcance que se ha dado a la norma resulta una aplicación a más casos que los que emanan del tenor literal. O sea, es una norma que si se va a aplicar a un determinado caso, pues resulta que para varios casos fue creada esa norma, no precisamente para uno. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el delito de fraude, si tú obtienes el beneficio, bueno, tú eres el imputado, vamos a decir. Pero si es un tercero, también es el delito, pero es otro beneficiario. Porque la norma señala entre los elementos, cuando vimos lo que era la tipicidad que tocamos así a grandes rasgos, la tipicidad de la norma de un delito. En el caso del fraude es al que por medio del engaño o aprovechándose del error que una persona se encuentre, obtiene para sí, o sea, para él o para otro, un beneficio indebido. Entonces, si se da un caso donde usé el engaño y yo me beneficié, es un caso que es ese tipo de norma que les acabo de mencionar, extensiva, se puede aplicar. Pero ¿qué tal si se da otro caso de que yo no fui el beneficiado? Lo hice, pero para beneficiar a una tercera persona. También está previsto en esa misma norma ese caso. ¿Y qué tal si en vez del engaño me aproveché del error de la persona? También es otra, por eso es una norma extensiva, porque comprende diversas circunstancias y también tipos de comisión del delito, ya sea por medio del engaño o aprovechándose del error en que se encuentra una persona. Aquí en ese del fraude, y es el fraude genérico, porque hay también fraude específico. Fraude específico son determinadas conductas que están así como un catálogo en el Código Penal, y cuando se comete una conducta que puede revestir el fraude y está prevista en ese catálogo, pues es fraude específico. Por ejemplo, expedir un cheque sin fondos, ir a comer, por ejemplo, a un restaurante y no pagar, o sea, hacerte de un servicio y no pagar, pero eso serían fraudes específicos. Y un fraude genérico es a través del engaño, siempre y cuando no esté dentro del catálogo. Que tú quieras engañar a una persona para quitarle su coche o aprovecharte del error. Ustedes se preguntarían, bueno, maestro, ¿cómo se podía uno aprovechar del error de otra persona? Si ustedes, por ejemplo, van al cine, determinado cine, y van a pagar su boleto que les cuesta 100 pesos y dan un billete de 200, lógicamente le deben de dar de cambio 100 pesos. Pero de repente, la persona que les está atendiendo les da 400 pesos de cambio. La persona está en un error porque piensa que ustedes le dieron un billete de 500. ¿Qué es lo que se debe de realizar éticamente? Joven, señorita, señora, ¿sabe qué? Le di 200 pesos, me está dando usted cambio de más. Si ustedes se callan, aparte que se está cometiendo un delito, porque se está aprovechando del error que se encuentra esa persona, lógicamente a la persona le van a afectar en su patrimonio, porque al momento del corte, cuando liquide lo de la venta de boletos, van a hacer falta precisamente 300 pesos. ¿Por qué? Porque hay 100 de los 300 y serían los 400 que están de cambio.
La persona ya ingresó 200, está dando 500, dando cambio 500. Hay una diferencia de 300 pesos entre 200 y 300. Pero hay personas que dirán, no tenía para mis palomitas o mi refresco, pero de aquí sales. No dicen nada, se quedan callados indebidamente, ganan el dinero, muchas gracias. La otra todavía no sabe que cometió un error. Al momento de su liquidación, va a parecer que le hace falta dinero. Y lo va a tener que poner de su bolsa, de su sueldo, no sé cómo se lo vayan a descontar, de su quincena, pero lo tiene que pagar porque el error lo cometió él. Y tú te aprovechaste del error en que se encontraba muchas personas y obtuviste un beneficio indebido, que es ese cambio indebido con el que ya estás pensando ir a comprar tus palomitas, tu refresco y tu chocolate a la dulcería para que entres ya completo a ver tu película. Pero tú estás resultando beneficiado efectivamente, pero ya afectaste a una cosa. Entonces, ¿sí entienden la diferencia entre engañar y aprovecharse del error? Engañar es hacer pasar algo como real o verdadero cuando no es. Y aprovecharse del error es sabiendo que una persona tiene un concepto diverso de la realidad y tú te das cuenta, te lo calles, e incluso es escandaloso, porque estás viendo cuál es la situación. Ah, pero que no pasara, que sí damos el cambio, o sea, que sí pagamos el boleto con un billete de dirección de 500 pesos y te dan 100 pesos de cambio. Lo primero que vas a hacer, oiga señorita, le di 500 pesos. ¿Vea usted cuánto me está dando? Ah, yo pensé que me dio usted de 200. A veces puede también estar del otro lado, un dolo, para ver si nos meten gol. O hay personas que sí, de plano, les dan su cambio, pues están despistados y hasta después, ¿en qué gasté el dinero? Si le hace falta el dinero, no saben que dieron de más y no se lo devolvieron. Para que vean la cuestión también de las conductas, como el derecho y sobre todo el dolo. El dolo, no sé si son delitos dolosos o delitos culposos o imprudenciales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Alguna situación que ustedes hayan vivido parecida a los ejemplos que se están comentando? ¿Que alguien quiera comentar? A ver, ¿que se escucha? Es como el caso de los celulares cuando se dejan olvidados en algún lado. Por ejemplo, entras a un baño y encuentras un celular asentado. Tú sabes de entrada que ese celular no es tuyo. ¿Por qué nos hacemos? No, porque, es que me lo encontré y es mío. No, ese celular tiene un dueño. Alguien lo dejó ahí. Pero tú ya sientes que como no sabes ni quién es, ni te interesa saberlo, pues te lo vas a quedar. Eso es un apoderamiento, jóvenes, un robo. Porque seguramente debe estar llamando el dueño, pero tú ya ganaste el celular, lo apagaste, después lo vas a desbloquear, a cambiar chip o cualquier cosa para que te quedes con el móvil, el aparato. O sea, eso no es lo correcto. Jóvenes, los valores son un deporte, hay que practicarlos. O sea, no es nada más saber, esto está muy bonito, la ética es así, no, hay que aplicarla en la vida diaria, porque en la rectitud de nuestros actos vamos a llevar nuestro sello en persona. Una persona es una persona de respeto, una persona así, una persona así. Entonces, de eso se trata.
Y acuérdense que también hay un dicho ahí, que como te ven, te tratan. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que seguimos viendo de la interpretación. Estamos viendo las clasificaciones de las normas. Vimos esta extensiva del fraude, que puede ser por engaño o aprovechando el error, o que el beneficio sea para ti o sea para otra persona. Es extensiva esa interpretación porque la norma tiene varios supuestos, de hecho, que se pueden aplicar a conductas similares, pero no iguales. Bueno, la interpretación de la ley. ¿Qué es interpretar la ley? Consiste en determinar el verdadero sentido y alcance de un precepto legal. Repito, ¿qué es la interpretación de la ley? Consiste en determinar el verdadero sentido y alcance de un precepto legal. Hay unas tendencias doctrinarias, por eso se llama doctrinarias, porque es doctrina, como acertadamente una de sus compañeras mencionó en los ejemplos de las fuentes formales. Dijo la doctrina y consiste en esto, acertadamente. Y hablando de tendencias doctrinarias, bueno, vamos a ver que juristas quieren hablar sobre este tema de la interpretación de la ley. Tenemos primero una tendencia subjetivista que dice que el sentido de la ley es la voluntad o la intención del legislador. Esa es la tendencia subjetivista. Y hay otra tendencia que es la objetivista que dice que el sentido de la ley para esta escuela, el sentido de la ley sería la finalidad intrínseca o inherente de la ley, con independencia de la voluntad o intención del legislador. Esta tendencia es la que predomina en la actualidad. O sea, ¿para qué fin fue creado esa norma? Y si esa norma realmente está cumpliendo con la finalidad para la cual fue creada, independientemente si sea o no la voluntad del legislador. O sea, no se toma en cuenta. Simple y sencillamente se creó esta norma, se está aplicando, ha resultado muy efectiva, la gente está, por ejemplo, en el caso de robo, está cometiendo menos robos, porque por la penalidad, es como el caso de delito de robo de vehículos, también el delito que se contemple de que maneje un vehículo, esté en posesión de un vehículo robado, o que cuente con reporte de robo, también se puede equiparar al delito de robo. Entonces, si vas a comprar un vehículo, lo primero que vas a hacer para que no vayas a tener ese problema es cerciorarte de que no cuente con ningún reporte de robo. Que vas a ir a tránsito a averiguar si no tiene reporte, vas a ir a la fiscalía a preguntar si el vehículo no cuenta con reporte de robo y ya después haces la transacción, la operación, pues tú ya tienes la certeza de que ese vehículo no fue robado y vas a lo seguro en tu compra. Hay otras escuelas de interpretación, está la escuela exegética o clásica de los juristas de Molombe y Lauren. Parece que tiene este segundo nombre hasta de perfume. Esta escuela es una manifestación del racionalismo jurídico en el ámbito de la interpretación. Recibe el nombre de conceptualismo jurídico. Sus postulados básicos son los siguientes. Tenemos que el legislador es infalible, o sea, que no puede fallar, que no incurre en contradicciones, ni tampoco en vacíos o lagunas legales. Bueno, está el principio de omnipotencia de la ley, que la ley es la única fuente formal del derecho. Tenemos también el estricto apego al tenor literal de la ley, a lo que dice tal cual el texto que contiene la norma. Tenemos también la labor interpretativa, que tiene por objeto indagar la voluntad o intención del legislador. También el carácter profundamente estatista, al hablar del Estado, estatista, derivado de la omnipotencia del legislador y de su infalibilidad, o sea, que no puede fallar.
el apego excesivo a la autoridad y al precedente interpretativo, y además solo se interpretan las leyes oscuras o que presenten ambigüedades. La ley clara no se interpreta según esta escuela exegética o clásica. También tenemos la escuela del derecho libre. ¿Qué dice respecto a la interpretación de las normas esta escuela del derecho libre? Que es del jurista, bueno, su máximo representante es Kantorowicz, un K de Calimán, Kantorowicz. Surge como la antítesis de la escuela de la primera que les acabo de mencionar, de la exegética. Sus impulsores sostienen que paralelamente al derecho estatal se desenvuelve siempre un derecho independiente del Estado, que es el derecho realmente vigente. Por eso es que cuando vimos derecho positivo, son todas aquellas normas jurídicas que han estado vigentes en una época determinada, aunque hayan sido abrogadas o derogadas. Y derecho vigente es el conjunto de normas que en la actualidad se están aplicando. ¿Por qué? Porque tienen vigencia. Bueno, otra escuela, tenemos la escuela histórica de Savishny. Esta escuela del derecho postula que las leyes se deben de interpretar a partir de su tenor literal, lo que dice tal cual la norma, pero tomando en cuenta otros elementos distintos del elemento gramatical que no está ahí. O sea, vas a leer qué dice la norma, o sea, según esta escuela histórica de Savishny, pero hay que tomar otros aspectos. ¿Cuáles son esos otros aspectos? Son los siguientes elementos. Tenemos, por ejemplo, el elemento histórico, el más importante para este autor, Savishny, porque capta el espíritu del pueblo, que es el verdadero origen del derecho. También hay un elemento lógico y un elemento sistemático. Aquí estamos, pues, con esta escuela de Savishny, escuela histórica. Seguidamente tenemos la escuela de la libre investigación científica de Jenny. Para Jenny se interpreta, perdón, no Jenny, Jenny es Jenny. Para Jenny, perdón, se interpreta el texto de la ley, pero además se toma en consideración el fin social del precepto. O sea, los métodos de interpretación y fuentes de derecho privado positivo respecto a esta escuela. Según esta teoría, según lo que sostiene la escuela de la libre investigación de Jenny, frente a las oscuridades o vacíos de la ley, o sea, las lagunas legales, el intérprete busca la solución partiendo de la idea de justicia y de la naturaleza real de las cosas, tomando en cuenta para ello datos históricos, económicos, sociales, etc. Esto, según Jenny, es la postura de la escuela de la libre investigación científica. Bueno, tenemos también otra escuela, que es la escuela teleológica de von Jering. Este señor, al hablar de interpretación teleológica, consiste en determinar cuál es la finalidad de la ley. Esa norma se hizo, pero ¿para qué? ¿Cuál es su finalidad? Esa es la postura de la escuela teleológica de Jering. Su máximo representante es el romanista, von Jering, quien sostiene que el fin hace el derecho. Al fin que fue creado es lo que va a hacer al derecho. Esta escuela postula que toda norma jurídica debe estar creada y orientada hacia la sociedad. Es decir, debe tener una finalidad eminentemente social, enfocada ¿a quién? A los integrantes de la sociedad. Además, toda ley es escrita por un motivo. El método teleológico manifiesta que la ley debe tomar en consideración el valor social y los valores sociales contenidos en ella. Esta es la postura de la escuela teleológica de Jering, atendiendo al fin para el cual se crean las normas, porque este fin es el que hace al derecho.
Después tenemos lo que acaban de mencionar a Hans Kelsen con la escuela formalista. Para Hans Kelsen, la estructura del ordenamiento jurídico es jerárquica, acuérdense ustedes de la pirámide, o bien es escalonada, como una pirámide. El paso de un grado superior a otro inferior es siempre para Kelsen un acto de aplicación y además de creación normativa. Esto se produce porque la norma superior de la pirámide sería únicamente un marco o esquema que admite múltiples posibilidades en la dictación de la norma inferior. O sea, ¿qué hace una norma ser inferior? Porque hay una superior, lógicamente. Y si hablamos de la norma superior, estamos hablando de la Constitución. Y como no hay nada arriba de la Constitución, nada ni nadie, pues bueno, de la Constitución, todas las normas vienen para abajo. Entonces, la norma suprema es la Constitución, tomando en consideración cuando vimos lo de la pirámide de Kelsen. Y hay sus reglas de interpretación de la ley. Existen dos sistemas para interpretar una norma, que es el reglado y no reglado. Reglado de reglas y no reglado, pues tiene reglas. El sistema reglado establece claramente las normas de interpretación y el no reglado no las regula, sino que les deja al legislador en libertad para que pueda interpretar la ley. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, te dice que tú puedes ofrecer todo tipo de pruebas en un asunto, por ejemplo, civil, y te menciona de los documentos públicos. ¿Y qué valor se le va a dar al documento público? Bueno, hay pruebas que dejan que el juez las valore y que el juez le dé su valor, pero hay otras que ya vienen regladas. Por ejemplo, el documento público tiene valor pleno y se desahoga por su propia naturaleza, es un documento público. O sea, entonces ahí el juez no tiene por qué dar vuelta al asunto. No, es un documento público y ya te dice la ley, es un sistema reglado, qué valor va a tener ese tipo de prueba. En cambio, y hay otras reglas también, por ejemplo, para valorar la declaración de un testigo. ¿Qué cosas debe tomar el juez en cuenta para ver si admite o no su testimonio? Que sea idóneo, que sea mayor de edad, que sea capaz de entender lo que está declarando. O sea, todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta, pues, una vez que el testigo ya declaró, para ver qué valor le va a dar a ese testigo. Estamos también en un sistema reglado, porque si bien no como el caso de los documentos públicos, de que ya te dice pues, que es valor pleno la prueba, pues bueno, le está dejando que el testimonio lo valore, pero hay reglas para que lo valore. O sea, sí va a decir sí, no, pero es que toma en cuenta eso. Vean ustedes cuál es la diferencia entre estos dos tipos de interpretación. Nos quedan 5 minutos antes de irnos al siguiente corte. No sé si tengan alguna pregunta respecto a lo de la interpretación del tema de hoy de técnica jurídica. Jóvenes, con confianza, algo que no quede claro o sientan que no lo están entendiendo, con todo gusto, puedo tomarme unos minutos para volverlo a explicar. Pero yo creo que ahorita están ustedes enfocados, están pensando en su examen final, ¿verdad? Lo que cierran. Bueno, jóvenes, digo, examen son 20 reactivos, de lo que vimos en las semanas 3 y 4. No, digo, si estudiaron, no deben tener ningún problema. Están en su síntesis, en lo que hemos visto en clase. Bueno, nos quedan 4 minutos para continuar avanzando con este tema. Bueno, en la interpretación de una norma, jóvenes, hay también lo que se llama el elemento gramatical. Pues es lo que van a ustedes a leer. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice tal cosa, es el elemento gramatical. Y tiene su definición. Es aquel que se refiere
al sentido de las palabras de la ley y a su ordenación sintáctica. Tradicionalmente, doctrina y jurisprudencia han establecido que el sentido natural y obvio de las palabras es el que les dé el diccionario de la lengua española. Excepcionalmente, las palabras de la ley deben entenderse de una forma distinta en dos situaciones. Cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, en cuyo caso debe estarse a esa definición y no a otra, como el caso del Código Penal que te dice qué debe entenderse por tal delito, te da ahí un concepto, una definición. Eso es lo que hay que entender. Y era lo que habíamos mencionado que se conoce como tipo penal, que era la descripción del delito. ¿Recuerdan? Bueno, y hay otro elemento que es el elemento lógico. Es aquel elemento que atiende al espíritu o finalidad de la ley, que se conoce como la ratio legis. Este elemento implica el análisis de la ley, entendida como un todo armónico, orientado hacia una misma finalidad, de modo que el contexto de la ley sirve para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya en todas ellas la debida correspondencia y la armonía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes leen una norma y todas sus partes, el texto, debe tener hilaridad, debe ser lógico. Antiguamente había una circunstancia parecida a lo que era el delito de estupro y el de rapto. Que cometía el delito de rapto el que se llevaba contra su voluntad, o bueno, o aún con su voluntad, si era menor de edad, a una joven doncella. Ella era para tener relaciones o para casarse. Y dice, pero si la persona se casaba, cesaba la acción penal. Como el fin, si tú ibas a cometer el fin del delito, que es lo que persigue la norma, pero ese fin también lo extinguía. Entonces, ¿cómo va a ser posible? O te voy a castigar o siempre no. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, me robo a la novia y me caso con ella y ya no hay delito. Digo, eso suena contradictorio, suena ilógico, pero a eso me refiero con este elemento lógico de las normas. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minuto de esta segunda parte de la clase. Nos reconectamos para concluir con la clase de hoy. Gracias.